Nuestras clínicas fueron creadas con el propósito de servir a la comunidad con responsabilidad social empresarial. Nuestro objetivo es evaluar de manera gratuita a pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, metabólicas y cáncer. Contamos con médicos graduados con conocimientos en medicina biomolecular. Luego de la evaluación y el examen físico, se realiza una ficha médica que servirá de evidencia para el seguimiento clínico y evaluación de resultados a lo largo de la terapia biomolecular. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El número de personas que consultan es cada vez mayor, gracias a los buenos resultados de nuestros pacientes. ¿Cómo se ha sentido, Yolandita? ¿Qué se siente haber salido de todo este proceso, de ser ahora no una sobreviviente, sino una persona sana? Gracias a Dios me siento muy bien, doctor, y tomando todavía medicina, ¿verdad? Limtox y Tumerin. Gracias a Dios vine en el transcurso de 4 meses que llevaba tomando Conex. Cuando saqué mis resultados, la tomografía en mayo del año pasado, gracias a Dios ya no tenía nada. Yolandita, usted obviamente ahora ha estado contribuyendo a hablar con más gente de este proceso. Que le den gracias a Dios por el nuevo día que están viviendo y que siempre digan yo no estoy enfermo y que tengan el positivismo siempre, ¿verdad? Que van a salir adelante. Quinta Calle Poniente número 100 en Antigua Guatemala es el lugar donde usted puede encontrar a la joyería Xibalbá. Tenemos accesorios que van de la mano con cada una de las ocasiones que nos gusta vestir a nosotras las mujeres. Además, si usted quiere hacer un regalito especial, ya lo sabe, en Joyería Xibalbá. Es momento de conocer un tip de salud, así que le pido me acompañe, por favor, a compartir esta información importante. Tip de salud. El dolor físico en toda la extensión de la palabra es inevitable. Desde un pequeño dolor de cabeza, el dolor de muela, hasta un parto, forma parte de nuestra cotidianidad. Por eso les traemos estos pequeños consejos que pueden ayudar a reducir dolores de baja intensidad. Lo primero que debemos hacer es relajar el cuerpo y respirar lentamente. Es probable que si el dolor es intenso, estés respirando rápida y superficialmente. En cambio, se ha demostrado que la respiración profunda controlada, que significa respirar desde el diafragma y exhalar desde el pecho, activa la respuesta tranquilizadora del sistema nervioso parasimpático. Acuéstate en una habitación tranquila, apaga las distracciones y reduce los factores exteriores que podrían estimularte en exceso. Trata de enfocarte únicamente en inhalar y exhalar. Si puedes darte cuenta de que controlas tu cuerpo y te haces cargo de tu propia respiración, serás más capaz de evitar que el dolor te controle. Una vez que respires profundo, la relajación muscular vendrá naturalmente. Otra manera es la relajación progresiva. Se ha demostrado que es una forma eficaz de relajar los músculos que no requieren estímulos externos. Empieza con los dedos de los pies, luego avanza a través de los músculos del resto del cuerpo hasta que llegues al rostro. Para cada músculo, primero contrae el músculo lentamente, luego relájalo y espera hasta que se suelte por completo antes de seguir avanzando. Una más es confrontar tu dolor. Algunas investigaciones sugieren que, en vez de pensar en otras emociones, debes concentrarte en separarte del dolor. Prueba la disociación. Se trata de imaginar que la parte dolorosa del cuerpo está separada del resto, bien lejos de la mente. Visualiza tu dolor como una masa amorfa gigante, un ruido alto o una luz brillante. El truco es imaginar que reduces gradualmente la naturaleza irritante del símbolo. Por ejemplo, reduciendo el tamaño de la masa, callando el ruido o atenuando la luz. A medida que reduces dicha irritación, reducirás la irritación que causa el dolor. Estos son pequeños tips de relajación para un dolor físico moderado. Si su dolor es crónico, lo correcto es que consulte a su médico. Importantísimo conjuntar los dos aspectos, el aspecto puramente físico y el aspecto también mental. Ninguna de estas dos entidades está nunca por ningún motivo separada. Así es que ahora vamos a hablar
del aspecto psicogénico del dolor, ya sea como habíamos platicado al principio, doctora, que tenga componente puramente somático o que sea un componente mixto. ¿Con qué te encuentras tú frecuentemente con este grupo de pacientes en las cuales el componente psicogénico es muy importante? Bueno, el dolor psicogénico es algo que no se puede definir realmente, ¿verdad? Porque no tenemos, el paciente no tiene algo orgánico per se que nos diga esta es la causa del dolor, ¿verdad? Entonces, normalmente con estos pacientes se les hacen todos los tipos de estudio, dependiendo, negativos. Exactamente, dependiendo del área dolorosa, y definitivamente no se les encuentra nada. Entonces, pero como platicábamos antes, hay que creerle al paciente, claro, ¿verdad? Y el paciente siente el dolor. Entonces, pues muchas veces hay que trabajar de la mano con el psiquiatra para tratar este tipo de pacientes. Desde luego. Está con nosotros el doctor Batten. El doctor Batten es especialista en salud mental. Él es psiquiatra. Bienvenido. Un gran gusto de nuevo de volver a verte. Gusto de saludarte, Jacobo. Claro que sí. Doctora Cardona. Mucho gusto. Y como te habrás dado cuenta, la importancia de esto es informar y que el público tenga de alguna manera una información fehaciente, actualizada de lo que es su vida, su condición. Respecto al dolor que estamos hablando ahora, del punto de vista mental, emocional, psicogénico, en el cual también van a entrar los aspectos del dolor de tipo crónico, cáncer, etcétera. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que tú usualmente ves como profesional de la salud mental? Bueno, yo diría que es muy interesante que el dolor, interpretándolo como un síntoma, asociado a una multiplicidad de estados patológicos en el ser humano, hay como que muchas maneras de enfocarlo y de interpretarlo. Desde algo muy orgánico, muy neurológico, muy asociado a una lesión física, a un proceso inflamatorio. Recordemos que en el proceso inflamatorio uno de los signos cardinales o síntomas es el dolor, tumor, rubor, etc. Pero ¿cómo se interpreta ese dolor? Es muy importante. El individuo como paciente, como persona, cómo interpreta el dolor, sea en una enfermedad crónica dolorosa, en una enfermedad terminal, es muy importante. Y esto tiene mucho que ver con su estado emotivo, con su tono emocional. Entonces un dolor no lo percibe igual una persona que tiene una actitud como que muy positiva y muy luchadora a cómo lo percibe una gente que, por ejemplo, está deprimida o que está pasando por conflictos o por situaciones difíciles en la vida, diferentes o asociadas a la situación que le está provocando el dolor. O sea que de alguna manera en algún momento vemos cómo una entidad depende su manifestación, su manejo y la respuesta con la condición prevalente en la persona, ¿verdad? La personalidad, el manejo de situaciones que sean complicadas. Hay un eje en todo esto que se integra y hablábamos un poco antes del programa acerca del problema somático, del problema depresivo, de alteraciones de los neurotransmisores. Sí, pues el dolor está íntimamente relacionado con la depresión y el insomnio, ¿verdad? Entonces, si cualquiera de estos se descompensa, se descompensa incrementar, todo, se incrementa, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo les digo a mis pacientes, para mí es súper importante que ustedes duerman bien, por ejemplo. Claro. Porque si no duermen bien, entonces se me descompensa el dolor, ¿verdad? O un paciente, como mencionó el doctor anteriormente, eso es súper importante, ¿verdad? La actitud del paciente es súper importante para que él esté mejor en el aspecto del dolor también, ¿verdad? Y en todo, en el enfrentar la enfermedad y esto, la depresión. Un paciente deprimido es mucho más difícil. Obviamente, de ya pacientes deprimidos, tú en tu especialidad ya tienes que hacer uso del especialista, en este caso los psiquiatras, los psicoterapeutas. Y tú que tienes de alguna manera de experiencia, de conocimiento acerca de este grupo de pacientes en los que pareciera que el dolor tiene una ganancia secundaria, ¿verdad? Que es importante para algunas pacientes en algún momento determinado, dada esa condición peculiar que tú dices, mantenerla. Claro que sí. El dolor en algún momento dado, más cuando ha sido asociado, por ejemplo, a una enfermedad crónica, prácticamente llega a formar parte como del cuadro de la situación existencial de la persona. Alguien decía, aunque esto pueda sonar un poco, qué sé yo, en cuanto a algunos pacientes que tienen dolores muy intensos,
hay algunas personas que hasta como que le tienen cariño al dolor y que de alguna manera no lo quieren despedir porque forma parte de su modo vivendi y de su interrelación con las otras personas. Entonces, tratar ese dolor implica tratar de manera integral a la persona en cuanto a con qué se va a sustituir ese dolor, ¿verdad? Está la parte puramente, dijéramos, orgánica, puramente concreta o neurológica, pero también está una parte psicológica, una parte psiquiátrica de cómo esa gente ha asimilado y ha integrado el dolor. Por ejemplo, he sabido, ¿verdad?, que en algunas enfermedades terminales y graves, sean a largo plazo o no a tan largo plazo, el dolor como una experiencia de vida puede ser algo devastador. Claro. Una gente puede tener un dolor terminal, digamos, asociado a una enfermedad terminal, y quitar y paliar ese dolor es algo cardinal, porque la vida, por larga o corta que sea, sin dolor puede ser diferente a vivirlo con dolor. De hecho, algunas personas están muy negativas y se resisten a continuar viviendo por los dolores que tienen. Claro. Entonces, tratar ese dolor es sumamente importante. Ahí es donde entra la medicina paliativa, ¿verdad? Que es el darle la calidad de vida al paciente en etapa terminal, sea oncológico o no. Entonces, es que paliarle todos los síntomas para que el paciente esté con una calidad de vida en su etapa final, ¿verdad? Y es que esa es la parte vital e importantísima, ¿verdad? Nosotros vemos integralmente al paciente, y el paciente, obviamente, que el dolor ha sido la manifestación básica o primordial de una entidad y que continúa menoscabando su vida, tiene que tener un abordaje en cuanto al tratamiento de resolución de esta condición. Del punto de vista mental, ¿con qué te encuentras más frecuentemente en este tipo de problemas crónicos? ¿Tienes referencia a pacientes con cáncer, con otro tipo de entidades? Me refiero al dolor de tipo crónico que ya ha hecho casa o se ha transformado en huésped de un paciente. Sí, por ejemplo, en algunos procesos inflamatorios crónicos, como en algunas artritis, por ejemplo, que en la artritis reumatoidea, que puede ser dolorosa a largo plazo, es muy importante que se puede formar un círculo vicioso. Se habla de enfermedades psicosomáticas, en lo cual lo psicológico influye en el cuerpo. Se habla, como en el proceso al revés, también en lo somatopsíquico, como que algo de índole orgánico influye en el estado mental de la gente. Entonces, una enfermedad que produzca un dolor crónico por el proceso inflamatorio que involucra puede hacer que la gente, como decía la doctora, se deprima y se ponga negativa. Entonces no se debe tratar solo el dolor, sino que debe haber psicoterapia, debe haber medicación específica para la depresión, porque el cambiar la actitud y los puntos de vista de la gente la va a ayudar a que se mejore su dolor y que su calidad de vida mejore significativamente. No debemos de navegar solos con una condición que se ha vuelto crónica. Está la parte puramente somática que puede ser resuelta integralmente, y a la par la parte del especialista en salud mental, que se encargará de definir qué tipo de terapia, ya sea esta medicamentosa o psicoterapéutica. Continúe con nosotros, porque en el segmento siguiente vamos a hablar entonces de alternativas, todo lo que se sabe de medicina convencional y de otras propuestas que hay ahora para tratar las entidades dolorosas. Datos importantes. El dolor psicogénico es difícil de reconocer debido a que el paciente no tiene una causa palpable de su dolor. El tratamiento de este tipo de padecimientos debe ser acompañado por un psicólogo o psiquiatra. El dolor puede interpretarse de varias maneras. El estado de ánimo va a influir altamente en esta interpretación. El dolor está íntimamente relacionado con la depresión y el insomnio. Por esa razón, los doctores recomiendan dormir bien y mantener una actitud positiva. La medicina paliativa sirve para apoyar al paciente en caso de enfermedades terminales para poder tener una mejor calidad de vida. Al volver, conoceremos qué tratamientos alternativos hay para manejar el dolor. Ya regresamos. Andrea, ¡qué bien se ve Esteban! Sí, le hemos estado dando multivitamínico en jarabe PS Pharma, con un rico sabor a cereza.
Y qué grande y fuerte está Pedrito. A mi bebé le damos multivitaminas ADC PS Pharma con un delicioso sabor a limón. ¡Wow! ¡Qué maravilla los productos PS Pharma! Elaborados por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma. Siéntete bien.